Señor, y todo lo que podemos hacer hoy es levantar nuestras manos y reconocer tu poder, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Hoy necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de aquel que nos ha dado la vida y nos ha provisto de todo. Perfecto amor me atrajo a ti, Señor. Por tu verdad yo libre soy. Mi vida a ti, oh Dios, te doy. Y de pie frente a ti estoy. Alzo mi voz porque libre soy. Yo soy lo que hoy soy, lo dejo en tu mano, oh Dios, y tuyo soy, tuyo soy. Heme aquí, Señor, mis brazos alzo. Ahí algunos anuncios antes de comenzar con la prédica. El primero de ellos es
Comunicarles que la próxima semana, próximo domingo, estará con nosotros nuestro pastor, el doctor Armando Alducin, así que le recomendamos dos cosas. Una, que se registre. Dos, que llegue temprano. Sí, así que por favor considérenlo. Próximo domingo, nuestro pastor Armando Alducin estará con nosotros en las dos reuniones. Y el otro aviso tiene que ver con el granero abundante. Hermanos, les seguimos invitando, les seguimos sugiriendo a todos ustedes que apoyen este ministerio, que es importante, no solamente para nuestros hermanos, para aquellos que reciben estas despensas que se están entregando, sino aún para nosotros, ¿sí? Para cumplir con el llamado y el propósito de Dios del cuidado mutuo, del cuidado de los unos a los otros. Así que les recomendamos, les recordamos que tomen en cuenta esto. Y también, si usted no se ha registrado en nuestra base de datos, le invitamos a que lo haga. Usted va a encontrar algunos códigos QR pegados por ahí. ¿Sí? Regístrese para que podamos también estar en contacto. Y el último anuncio tiene que ver con la reunión de jóvenes. A partir del siguiente sábado vamos a tener solamente una reunión, pero esta reunión se va a llevar a cabo el día sábado en el Salón Mirage. Salón Mirage. ¿En dónde está el Salón Mirage? Todos los que son de Cuapa saben dónde está el Salón Mirage. Es la iglesia de Cuapa. En la iglesia de Cuapa, ahí en el salón, vamos a tener nuestra reunión de jóvenes próximo sábado a las 4 de la tarde. ¿Sí? Ya no vamos a tener dos reuniones, vamos a tener solamente una. Sábado, 4 de la tarde. Así que, jóvenes, por allá nos vemos este próximo sábado. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia. Y vamos a hacerlo en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 26. La semana pasada Gerardo les habló acerca del bautismo en agua, la necesidad que nosotros tenemos de ser bautizados. El bautismo en agua, si bien es cierto, no salva, no santifica, no tiene un poder regenerador, no perdona pecados, sí es un mandato de Dios, es un mandato de Dios. Además de que es el curso natural después de haber creído en el Evangelio. Nosotros no podemos pensar que estamos caminando en el Evangelio si no nos hemos bautizado. Esta es una cuestión importante. Lo vemos nosotros en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, el énfasis que se hacía en los bautizos. ¿Sí? Así que muy pronto tendremos ya fecha para bautizos, así que esté usted pendiente. Si usted no se ha bautizado, es importante que lo haga. ¿Sí? El Señor, de diferentes maneras, de diferentes formas, nos muestra en la Escritura precisamente dos cosas importantes que le encargó a la iglesia. La primera de ellas es el bautismo, ¿sí? Y lo vemos en la Gran Comisión cuando dice: vayan pues y prediquen el Evangelio, ¿sí? A toda criatura, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas. Encontramos esto ahí en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, pero también encontramos nosotros la práctica, ¿sí?, que el Señor nos dejó, y es de lo que hoy vamos a hablar, que es de la comunión, la cena del Señor. La cena del Señor y el bautismo podríamos decir que son las dos prácticas que el Señor ordenó, mandó, instituyó para que la iglesia, ¿sí?, pudiera practicarlas, pudiera observarlas. Esto precisamente con el objetivo de crear una identidad como cuerpo de Cristo. Así como el bautismo nos introduce
En el cuerpo de Cristo, el bautismo en Cristo, la salvación, la justificación, y es representada en el bautismo en agua, ¿sí? Uno es incrustado en los muchos. Eso es lo que sucede cuando somos bautizados en agua. Formalmente, públicamente, comenzamos a formar parte de un cuerpo. Asumimos el compromiso, la responsabilidad, las obligaciones, los privilegios. Cuando nos bautizamos con un cuerpo, uno precisamente se identifica entre los muchos o con los muchos. En la cena del Señor vemos algo diferente, ¿sí? En la cena del Señor vemos a los muchos identificándose con uno, es decir, con Cristo. Y estas dos prácticas son precisamente las que Jesús instituyó. Así que, bueno, la semana pasada ya hablamos de el bautismo. El día de hoy vamos a hablar de la cena del Señor. Así que vamos a leer el texto. Mateo capítulo 26, versículo 26. Pero ponme las láminas, por favor. Viene ahí el texto. No, la otra, el texto. Fíjense, es desde el versículo 26. Dice, mientras comían. No, Mateo 26, la otra está bien. Sí, mientras comían. ¿Por qué les estoy poniendo esta? Porque es la Nueva Biblia de las Américas. Recuerden, estamos tratando de ya leer todos nuestros textos en esta versión. De repente, ahorita vamos a regresar a la 60, pero por eso es de que se las ponemos ahí. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Sí? Esta es la idea que Jesús transmite a sus discípulos aquí en este pasaje. Y es una cuestión muy interesante. ¿Por qué? Porque la expresión que nosotros miramos aquí, ¿sí? Cuando Jesús dice ahí en el verso 26, toman, coman, ¿sí? Es una expresión de ciertamente parece, y digo parece, que tiene un sentido imperativo, que tiene un sentido de mandato, pero es una invitación a final de cuentas. Es una invitación que Jesús establece, que Jesús manifiesta a sus discípulos. Esta invitación que Jesús hace no es otra cosa sino una invitación a participar de lo que Él haría en los días siguientes. ¿Qué era lo que iba a suceder en los días siguientes? En los días siguientes Jesús iba a ser entregado, Jesús iba a ser flagelado, Jesús iba a ser crucificado. Al tercer día se levantaría de entre los muertos, y eso sellaría el nuevo pacto que Dios estaba estableciendo con su pueblo. Y Jesús aquí en esta cena está transformando el sentido de lo que era la Pascua judía para darle un sentido nuevo, diferente a esa celebración
que también hablaba de redención, que también hablaba de libertad, que también hablaba de dejar la esclavitud y de empezar una nueva vida, pero que definitivamente esa nueva vida, esa libertad, esa expiación, por así decirlo, era temporal, superficial y no era eterna. Sin embargo, Jesús aquí en esta parte establece un nuevo pacto eterno, único, para siempre con su pueblo. Y en ese aspecto nosotros encontramos aquí algo definitivamente diferente. Ahora, como dijimos, Jesús estaba celebrando la Pascua y en medio de esa celebración cambia el sentido de la Pascua. Quizás sería bueno que le echáramos una miradita a lo que la Pascua era. Vamos al libro del Éxodo. Éxodo, y vamos a ver el capítulo 12. Verso 1. Y dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué es lo que el Señor está diciéndole aquí a su pueblo? Les está anunciando precisamente lo que iba a hacer. Les dijo: yo voy a destruir y voy a pasar, ¿sí? El ángel de Jehová, el ángel destructor, pasará por todos los lugares, y donde no haya sangre, ¿sí?, ese lugar experimentará la ira de Dios, la indignación de Dios, y el primogénito de cada casa morirá. Había una sentencia de muerte sobre todo ese lugar, sobre todo el reino. Ese reino experimentaría la ira de Dios. ¿Cuál era la única manera de librarse, de salvarse de eso? La única manera era, ¿sí?, poniendo sangre en los portales,
poniendo la sangre del cordero que había sido inmolado, que había sido ofrecido, que cumplía con los requisitos que Dios había establecido y que había llevado todo ese proceso que Dios también había establecido. Entonces, cuando el ángel destructor pasaba por esa casa y veía la sangre, eso para él era una señal que no podía tocar. En esa casa la ira no iba a ser derramada. Entonces la señal de la sangre hacía una distinción entre los que iban a ser destruidos, los que iban a experimentar la muerte y los que no. En este caso, el Señor les dijo: esta será la señal y la celebraréis. ¿Sí? Y la celebraréis, y esto será un estatuto perpetuo, será una situación para ustedes de conmemoración, de alegría. Cuando los judíos celebraban la Pascua, para ellos era claro que la mano de Dios estaba a su favor, que era un símbolo de libertad. Era un símbolo de distinción, era un símbolo de que eran un pueblo apartado por Dios, un pueblo separado de los demás. Eso representaba para ellos libertad, redención, un pueblo escogido, un pueblo sacado de entre los demás, un pueblo que no estaba bajo la ira de Dios, un pueblo que había sido mirado y tratado con gracia. Eso es lo que la celebración traía precisamente para los hijos de Israel. Encontramos nosotros precisamente la declaración del Señor. Así ha dicho el Señor: a la medianoche pasaré a través de todo Egipto, y todos los primogénitos egipcios morirán, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que trabaja en el molino, y también todas las primeras crías de los animales. Habrá en todo Egipto un gran clamor, como no lo hubo antes ni jamás lo habrá. Pero entre los hijos de Israel ni un perro moverá su lengua contra ellos, ni contra sus animales, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Esa es la idea, la diferencia. La Pascua era una diferenciación entre el pueblo de Dios y el mundo, y los egipcios y los que estaban bajo la ira de Dios. Esa era una señal, una distinción, y el pueblo celebraba la Pascua recordando precisamente este aspecto. Ahora, nosotros encontramos a Jesús en el Nuevo Testamento, ¿sí?, deseando celebrar esta Pascua con sus discípulos. Y entonces llegamos al punto donde les dice: tomad, comed. Ahora, recordemos y tratemos de pensar dónde hubo una oferta similar en la historia de la humanidad. Un toma y come. Aquí Jesús le dice eso a sus discípulos: toma y come. ¿Dónde recordamos en la historia un toma y come? Aquí el toma y come es bendición. Aquí el toma y come es participa, sé parte de lo que va a suceder. Aquí es redención, aquí es salvación, aquí es apartado para bendición. El toma y come anterior en la historia de la humanidad fue en el huerto del Edén. ¿Quién dijo toma y come? ¿Quién le dijo a la mujer toma y come? La serpiente, Satanás. ¿Cuál fue el resultado de ese toma y come? Fue muerte, fue expulsión del huerto del Edén,
fue ser destituido de la gloria de Dios, fue maldición, fue todo lo negativo y todo lo que arrastró precisamente con el pecado llamado pecado original. Eso fue lo que sucedió. Mas ahora aquí Jesús se junta con sus discípulos y les dice: tomen y coman. Este toma y come de Jesús tiene la intención de cambiar, de resarcir, de redimir lo que había sucedido en el huerto del Edén, de revertir la maldición, de revertir la muerte, de revertir la condenación, de revertir el ser destituidos de la gloria de Dios. Y ahora con nosotros la oferta de Jesús para nosotros es no de maldición, no de condenación, no de lejanía, no de distanciamiento, sino todo lo contrario. Y precisamente ahora, si nosotros en ese sentido estamos en una perspectiva nueva, en una perspectiva diferente, conservando ciertos elementos que nosotros encontrábamos en la Pascua. Sin embargo, ahora, ¿sí? Cuando nosotros miramos la práctica de la celebración de la Cena del Señor, encontramos un sentido completa y totalmente distinto al que quizás celebraban los judíos con respecto a la Pascua. Encontramos nosotros ahora que la celebración de la Cena del Señor, ¿sí?, no solamente nos identifica con Él y nos establece como su pueblo. Vamos a mirar lo que nos dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 10. Primera a los Corintios capítulo 10. Vamos a leer desde el 14. 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí el apóstol Pablo está hablando y haciendo alusión a la copa y al pan, y definitivamente dentro del contexto en el que él está hablando, está teniendo en mente precisamente la celebración de la Cena del Señor. Y miren, vamos a leer este mismo texto y vamos a hacerlo versos 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos de la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando celebramos la Cena del Señor? ¿Recordamos el sacrificio de Cristo? Sí, claro que sí. ¿Somos conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario? Sí. ¿Somos invitados nosotros a reflexionar sobre nuestros pecados, sobre nuestra condición,
entendiendo que hay provisión hoy para nosotros en la cruz, sí. ¿Estamos nosotros anunciando la venida de Cristo, su regreso corporal a esta tierra? Sí, también, y quizá hablemos un poco más tarde de eso. Pero hay algo importante que nosotros necesitamos considerar, y es lo que el apóstol Pablo dice aquí en esta parte. Cuando tomamos la copa, ¿estamos participando de la sangre de Cristo? Sí. ¿Estamos nosotros de una o de otra manera siendo parte, identificándonos, ¿sí? Manifestando nuestra fe, nuestra confianza en la sangre derramada que nos limpia de todo pecado? Además, cuando partimos el pan, participamos del cuerpo de Cristo, sí. De ese cuerpo que fue molido, que fue precisamente despedazado para comprar nuestra paz. Los beneficios de la muerte, del sacrificio, del derramamiento de sangre de Jesús, ¿lo estamos nosotros representando en la cena? Sí. ¿Estamos nosotros anunciando la muerte de Jesús? Sí. ¿Estamos identificándonos con ella para vivir de acuerdo a lo que esto representa en nuestra vida, en una vida santa, en una vida íntegra, en una vida limpia? Sí. Pero además de eso, además de toda esa identificación, dice el apóstol Pablo en el verso 17, somos muchos, todos comemos de un mismo pan. ¿De qué está hablando? Que solo había un pan para todos y de ahí todos agarraban. Era una práctica común en los grupos pequeños. Pero imagínate celebrar la cena del Señor en aquellos días cuando la congregación ya creció a 5,000, a 10,000. ¿De qué tamaño tendría que ser el pan? Enorme. ¿Está hablando del pan físico? No, no está hablando de la hogaza de pan, del bolillo o de lo que sea. No está hablando de eso. Está hablando del pan de vida que es Jesús, ¿sí? Todos comemos de un pan, con lo cual, dice, demostramos que somos un solo cuerpo. ¿Qué es lo que la iglesia está representando, está declarando cuando participa de la mesa del Señor? Está declarando y está anunciando que pertenece al cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia en comunidad participa de la cena del Señor, está diciendo: soy parte de este cuerpo, me estoy identificando con este cuerpo. En medio de este cuerpo es precisamente que yo formo parte. Ahora, en ese momento no solamente se trata de la comunión con Dios, no solo se trata de Dios y yo aquí y estoy con Él y pienso en Él y le agradezco a Él y Él me bendice y Él me llena de paz y Él alimenta mi alma y Él me bendice. No es solamente eso, sino también tiene que ver con lo que me rodea, o mejor dicho, con los que me rodean, que son precisamente los otros miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, cuando yo celebro la cena del Señor, estoy teniendo comunión con Dios. Estoy estableciendo, ratificando mi compromiso de vivir de la manera correcta delante de Dios. Pero además de eso, también estoy reafirmando mi compromiso con mi comunidad de creyentes, con la iglesia. Yo necesito entonces mirar precisamente que la celebración de la cena es una forma de identificarme con los demás miembros de mi cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. De hecho, en la iglesia primitiva, generalmente, ¿sí? En la iglesia primitiva, esta práctica se llevaba a cabo y era una manera precisamente en donde era un tiempo, le llamaban ágapes,
¿sí? Era un tiempo donde ellos podían disfrutar del amor de Dios, pero también un tiempo donde ellos manifestaban el amor de Dios. El apóstol Pablo, de hecho, allí en la carta a los Corintios, el capítulo 11, comienza con un reproche y diciendo: cuando os reunís para celebrar la cena del Señor, no os reunís para lo mejor, sino cada uno piensa en sí mismo, ¿sí? Y se emborrachan algunos y traen grandes manjares, y el que no tiene no come nada, y no te importa tú que tienes lo que no tiene el otro. Esto no es bueno. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo correcto, porque la celebración de la cena tiene que ver no contigo y Dios, no con lo que solamente Dios te ha dado a ti, sino tiene que ver con comunidad, tiene que ver con la iglesia de Cristo. Los primeros discípulos, dice el libro de los Hechos, perseveraban no solamente en la doctrina, sino en el partimiento del pan. Y alguien dirá: no, bueno, lo que ahí se refiere es a las comidas que tenían. Está bien, se refiere a las dos cosas, tanto a las comidas que tenían, las cuales, como les decía, se llamaban ágapes, y en otros casos eran la Eucaristía, el momento en el que se convidaban unos con otros y se reunían para dar gracias, para mostrar gratitud. Pero pensemos un poquito en lo que representaba para la iglesia, la llamada iglesia primitiva, esta celebración. Por ejemplo, todos o la mayoría de los miembros de la primera iglesia habían sido testigos de lo que había sucedido en la cruz del Calvario. La mayoría de ellos vio el sufrimiento de Cristo. Algunos fueron testigos de su muerte. La mayoría de ellos también fueron testigos de su resurrección, o por lo menos estaban seguros de que había sucedido por los testimonios de toda la gente que lo había visto, que había sido testigo de esto. Es decir, la cruz, la muerte, la resurrección de Cristo era real, eran reales para ellos. No eran una historia a la distancia, no era un cuento que les contaron sus padres, no era una historia que leyeron en algún libro. Era algo real, algo que había impactado sus corazones, sus vidas, que los tenía ahora en una esperanza viva, que los tenía ahora en una vida transformada, en una vida distinta, pero que también los había separado de los demás y que los había colocado en una posición difícil, en una posición donde eran señalados, donde eran mal vistos, donde eran maltratados, donde eran perseguidos, donde eran golpeados, donde eran encarcelados. Eran de una o de otra manera, sí, incomprendidos. Ahora, sí, vivían en un mundo completamente antagónico a ellos. Dice el apóstol Pablo, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esa es la realidad, era la realidad de la iglesia primitiva. Entonces imagínate lo que era para ellos después de estar en el mundo antagónico, hostil hacia ellos. ¿Qué representaba llegar a un sitio donde había gente que pensaba como tú? Donde había gente que te entendía, donde había gente que sabía por qué habías tomado esa decisión, donde no había gente que te señalaba, que te juzgaba, que te criticaba, sino había gente que había tomado la misma decisión y compartían la fe, la misión, las creencias, las convicciones y todo eso. Era un momento verdaderamente placentero sentarse a la mesa, compartir los alimentos con personas que sabías que amaban al mismo Dios. Y no solamente eso, que te amaban a ti, que había un amor, podríamos decir, incondicional, cuyas vidas
habían sido también tocadas, transformadas por el poder de Dios, igual que la tuya. Y al estar sentados ahí, era imposible no sentir esa, digamos, energía, ese mover del Espíritu Santo en medio de ellos, con las cosas tan frescas, tan cercanas. Para esos momentos ya habían muerto algunos, ya no estaban algunos de los que caminaban con ellos, ya habían sido entregados, ya habían sido encarcelados, algunos ya habían sido sacrificados. Y entonces el momento de tomar el pan y tomar la copa, recordando que Jesús se entregó para ser partido, para que ellos pudieran encontrar esa vida. Y entonces imaginemos lo que para ellos debería de representar eso. Eso era algo maravilloso, era algo verdaderamente único. El estar ahí, el disfrutar con sus hermanos esos momentos para recordar lo que Jesús había hecho, para recordar que eran un cuerpo y que podían confiar el uno en el otro y que podían caminar el uno con el otro y que habían hecho un compromiso de no solamente orar los unos por los otros, sino de ayudarse, sino también de confrontarse cuando fuese necesario, cuando hubiera necesidad. Y entonces, cuando la iglesia primitiva celebraba la cena del Señor, era toda una experiencia, era todo un memorial, era una cosa viva, era una cosa impresionante en sus corazones. ¿Qué ha pasado con nosotros? A la distancia, al correr de los años, al transcurrir de los siglos, ¿qué ha sucedido? Para nosotros, ¿qué representa la cena? Representa un ritual más, representa como parte de la liturgia que llevamos a cabo, parte de lo que hacemos, parte de lo que nosotros practicamos, como cantar, diezmar, no sé, cosas como esas. No, la cena tiene que ser ese momento donde verdaderamente nosotros podamos no solo recordar lo que Cristo hizo, ser conmovidos, ser confrontados con nuestro pecado, con nuestra realidad, sino también entender que eso nos hace verdaderamente ser iglesia. Que eso es lo que verdaderamente nos hace entender y comprender que fuimos incrustados en un cuerpo y que necesitamos comunión y que necesitamos ese amor único mostrado por Jesús en la cruz para seguir adelante, que no estamos solos en este mundo, que Dios nos ha incrustado y ha diseñado una iglesia para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos, para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida. Cuando la cena del Señor se ha convertido en una obligación y no una necesidad vital en nuestra vida, tenemos que examinar nuestro corazón. Cuando la cena del Señor no produce algo en nosotros, es definitivamente algo está mal. Mira, vamos a ver lo que dice Lucas. ¿Me pones el de Lucas, por favor? Lucas 22, verso 15. Fíjate, es el pasaje paralelo de Mateo. Las palabras de Jesús. Les dijo a sus discípulos: intensamente he deseado comer esta Pascua. ¿Sí? Intensamente he deseado comer esta Pascua. ¿Sí? Esta es una de las cosas, dice, voy a leer desde el 14, dice: cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús anhelaba? Dice el texto literalmente, para Jesús era un momento importante, era un momento
único que podía tener de estar con sus discípulos, de tener comunión con ellos, de enseñarles, de hablarles, de amonestarlos, de demostrarles y manifestarles que estaba para ellos, que los amaba entrañablemente y que de la misma manera ellos tenían que amar a los demás. Eso fue lo que sucedió ahí en el aposento alto, en el aposento aquel que había preparado el Señor para la cena, y había un deseo intenso en Jesús de que ese momento llegara. ¿Por qué? Porque eso abriría una ventana de tiempo, ¿sí? Que dice el texto en el verso 16: no volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, la próxima vez que los discípulos de Jesús nos sentemos a la mesa con Él, será en las bodas del Cordero. Será en las bodas del Cordero. Y entonces para Jesús era un momento sublime, era un momento verdaderamente maravilloso. ¿Por qué? Porque iba a haber comunión, iba a haber intimidad, iba a haber algo importante. Y su oración en ese sentido: Padre, que ellos sean uno como nosotros somos, y que puedan amarme como tú me amas, Padre, y que pueda haber esa comunión, esa intensidad. Y es precisamente el momento y la cena del Señor donde nosotros tenemos que recordar eso, el amor de Dios tan intenso, tan profundo, tan maravilloso que tuvo por nosotros. Pero también necesitamos nosotros en ese tiempo y en ese momento tener presente que debemos amar a los demás de la misma manera como Él nos amó, intensamente, de una manera profunda, de una manera intensa. ¿Qué pasó allí en el aposento aquel? Le lavó los pies a todos, incluyendo a Judas. Hay a unos a los que no nos gustaría amar, sino más bien nos gustaría cortarles la cabeza. ¿A poco no? Pero ¿qué nos dice Dios? Ama, ama. Y no vas a poder amar si no estás en comunión conmigo. La cena del Señor, ahí no estuvieron todos, estuvo el grupo pequeño. ¿Quién puede participar en la cena del Señor? ¿Quiénes son aquellos que pueden participar de la mesa? Quienes sean capaces de discernir el cuerpo del Señor. Terminamos en 1 Corintios 11, perdón. Verso 23. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió, perdón, estoy en la Nueva Traducción Viviente. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. ¿Sí? El que no tiene ese sello distintivo en su vida de la sangre de Cristo, del arrepentimiento, de la fe en Dios, no puede ser parte de esto. No puede ser parte de esto. Definitivamente. ¿Quiénes pueden participar de la mesa del Señor? Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han tenido una experiencia con Cristo, aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Y alguien dirá: bueno, pero si alguien ya fue lavado por la sangre del Cordero y está en pecado, vamos a ver lo que dice. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar
contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cuál es la cuestión de indigno o indignamente? Aquí la palabra tiene que ver con axios. Axios es la palabra griega, que significa no darle el valor, el peso correcto. Si tú ya creíste y topas en el Señor sin darle el valor y el peso correcto, lo estás haciendo indignamente. Si no te importa vivir de manera desordenada, de manera independiente de Dios, si no quieres poner y sujetar tu vida a Dios, no le estás dando el valor correcto a la sangre de Cristo. ¿Sí? Estás bebiendo y participando de la mesa del Señor indignamente. Si no quieres dejar tu pecado, quieres seguir viviendo en él, estás comiendo indignamente de la mesa del Señor. Ahora, estás mal. Reconoces tu pecado, reconoces tu falta, tu distanciamiento de Dios, pero vienes aquí delante de Él y le dices: me arrepiento, te necesito, reconozco que te necesito, que debo cambiar, necesito de ti. Hay perdón, hay gracia, puedes participar de la mesa del Señor, porque es el recordatorio de la cruz, es el recordatorio del sacrificio. Pero si tú pretendes participar de la mesa, pretendes ser parte de esto sin arrepentimiento en tu corazón, sin dejar tu pecado, fíjate lo que dice: por esta razón. ¿Cuál razón? Tomar la cena del Señor indignamente. Dice: por esta razón, verso 28, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Eso es lo que dice el Señor. ¿Quién puede participar? Quien pueda discernir esto, quien haya nacido de nuevo, quien haya sido lavado por la sangre del Cordero, y aquel que se acerca con humildad y con arrepentimiento. ¿Necesito yo ser bautizado para participar de la mesa del Señor? Hoy no, más adelante tal vez sí. ¿Por qué? Porque el proceso normal, como vieron la semana pasada, que sigue el desarrollo del evangelio en nuestra vida, es: creo y soy bautizado, y eso me incrusta en el cuerpo de Cristo. ¿Que el bautismo en agua me incrusta en el cuerpo de Cristo? No, el bautismo en Cristo, la salvación, la justificación, que yo doy testimonio público con el bautismo, ¿sí? Y al adquirir mi compromiso con la iglesia, entonces formo parte de la comunidad, y como miembro de la comunidad y la iglesia, como miembro de esta iglesia, entonces participo de la mesa del Señor. Esa es la idea. Y es importante, hermanos, que nosotros lo hagamos con alegría. Disfrutemos cuando participamos de la mesa del Señor, pero hagámoslo con conciencia, con responsabilidad, sabiendo que si lo hacemos de una manera indigna, nos enfrentaremos al juicio de Dios. Leímos el texto de Corintios que dice: todas las veces que la bebieres, la muerte del Señor anunciáis. Anunciamos la muerte del Señor, pero también anunciamos su regreso, su retorno, ¿sí? Y como Jesús anhelaba comer y celebrar esa cena, nosotros cada que la celebramos le manifestamos a Dios nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra intensidad emocional por estar nuevamente con Él y por reunirnos con Él y volver a sentarnos con Él a la mesa, ¿sí? ¿Cómo que volver a sentarnos con Él a la mesa? Si nunca nos sentamos, nosotros por lo menos. Cuando tú vienes a Cristo, te sentaste a la mesa con Él.
Cuando estamos en Cristo, nos sentamos a la mesa. Pero ahora, en las bodas del Cordero, lo haremos físicamente. Así que, hermanos, tengamos presente esto. La cena del Señor es algo más que un ritual. Es algo más que parte de la liturgia. Es parte de nuestra identidad como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Y no podemos ni debemos nosotros menospreciarlo o hacerlo de una manera indigna. Vamos a orar. Señor, todas las cosas fueron establecidas por ti con un propósito. Cada cosa, Dios, que tú le encargaste a tu iglesia tiene un propósito. Hay un momento especial cada primer domingo de mes, Dios. Y así lo tenemos que ver. Un momento especial, un momento único, un momento que puede parecer místico, pero es un momento en donde como iglesia, como cuerpo de Cristo, juntos participamos del pan, diciendo y declarando no solamente los beneficios del sacrificio de la muerte de Cristo, sino manifestando nuestro compromiso como cuerpo en unidad, manifestando que estamos identificados con este cuerpo de creyentes, con esta iglesia local. Y no solamente nos identificamos para denominarnos de alguna manera, sino para comprometernos también de vivir por ellos y para ellos, Dios, de ser parte de esto, de amar, de soportar, de ayudar, de ministrar, Señor. Permítenos recuperar el sentido, Señor, de lo que movió tu corazón, de lo que dejaste en el corazón de tus discípulos aquella tarde, aquella noche, Señor, cuando celebraste con ellos y transformaste completamente el sentido de la Pascua para darnos un significado nuevo, para establecer una identidad nueva como pueblo identificado contigo, pueblo identificado con los demás miembros del cuerpo, Señor. Ayúdanos, Dios, a dar testimonio de esto con nuestra vida. No solamente hacer un momento mágico, místico la cena, sino hacerlo una representación gráfica, física de algo que pasa en la realidad, que pasa en el día a día, que pasa en la dinámica de nuestra vida como iglesia, Señor. Gracias, Jesús, porque moriste en una cruz para pagar por nuestros pecados. Gracias porque derramaste tu sangre para limpiarnos, para satisfacer la justicia de Dios, para evitar que la ira de Dios fuese derramada sobre nosotros. Gracias porque el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Gracias porque como cordero fuiste llevado y no abriste tu boca, fuiste inmolado, fuiste fragmentado para que nosotros no sufriéramos, no padeciéramos, para que nosotros, aún estando muertos, pudiéramos recibir vida. Gracias por ello, Jesús. Hoy te bendecimos por ello y agradecemos tu misericordia y te pedimos, Dios, que tú nos permitas seguir creciendo y avanzando en lo que tú nos has encargado, en lo que tú nos has declarado, en lo que tú nos has dicho, en aquellas cosas, Dios, que tú nos has encargado como iglesia. Permítenos crecer, avanzar en todas estas cosas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo.
y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados, y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. El doctor Armando Alducin presenta Tomo 3 del Nuevo Testamento. Conoce junto a nosotros las verdades del Evangelio. Examinaremos la Epístola a los Hebreos, la Epístola de Gálatas y la Carta de Judas. Y a través de 82 audioconferencias conoceremos a nuestro Señor Jesucristo. Veremos cómo acercarnos a Dios a través del único Evangelio e iremos en contra de la apostasía. Observaremos temas como Cristo venció al imperio de la muerte, la fe bíblica, el falso evangelio, legalismo e ingratitud, y más. Camina con Jesucristo a través de 82 audioconferencias del doctor Armando Alducin. El doctor Armando Alducin presenta Tomo 4 del Nuevo Testamento. 4 cartas que nos enseñarán acerca de la vida de un cristiano, las bendiciones y los deberes de un hijo de Dios. Observaremos los frutos del Evangelio que acompañan a todo integrante de la iglesia y veremos cómo enfrentar al mundo caído con temas como bendiciones de Dios, la armadura de Dios, principios del liderazgo, el verdadero cristianismo y más. Prepárate para la vida de fe en un set de 98 videoconferencias sobre la carta a los Efesios, Colosenses, la primera epístola de Timoteo y la primera carta de Pedro. Tomo 4 del Nuevo Testamento por el doctor Armando Alducin. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.